El capítulo 6 de la serie de vídeos del protocolo de razonamiento matemático del Colegio Marista de Granada es el primero donde introducimos un material manipulativo digital. Vamos a estudiar los conceptos de frecuencia y probabilidad simulando el lanzamiento infinitas veces de un dado con una aplicación de GeoGebra. La actividad que proponemos se enmarca, se justifica dentro de la programación de primero de la ESO. Vamos a trabajar la creación de tablas, la creación de gráficos y vamos a insistir en lo importante que es trabajar un contenido matemático con al menos dos modelos distintos de representación. Procuramos, cuando ofrecemos al alumno o a la alumna un nuevo contenido matemático, ofrecerle esa información, ese contenido desde distintos modelos. Es muy importante no limitarnos a una única representación, a una única simbología. Así el contenido matemático se enriquece desde sus distintas visiones y el alumno puede enlazar esas visiones entre sí. Está pensado para realizar esta actividad en un par de sesiones con 1 hora de duración, cada una de ellas, trabajando por parejas y, como diremos más adelante, cada pareja que tenga acceso a un ordenador. Hay una primera parte que se trabaja en el cuaderno y una segunda parte donde sí introduciremos el uso de la animación. Será común en los vídeos que vamos a presentar dentro de nuestra serie este triángulo de relaciones docente, alumno, contenido, donde explica las distintas relaciones que se pueden dar dentro del aula. Es muy común que el docente tenga que preparar un contenido matemático y en ese triángulo sean los vértices que relaciona el docente con los contenidos. O el propio alumno se relaciona con los contenidos. O el propio docente puede preguntar al alumno una cuestión de clase, observar cómo se relaciona entre docente y alumno cuando observa directamente cómo se relaciona con otro grupo de trabajo. Los propios alumnos se relacionan bastante entre sí. Incluso muchas veces el docente se acerca al contenido que realiza un alumno y evalúa, por ejemplo, un examen o una exposición oral. Pero queremos poner el énfasis en la importancia que tiene en que el docente actúe justo aquí. Que el docente sea capaz de observar, analizar y evaluar cómo se relaciona el alumno con el contenido matemático. No que el alumno nos dé ya un examen o un cuaderno o se haga la pizarra y revisemos el resultado final de ese ejercicio que ha hecho la pizarra, sino que intervengamos en el proceso, en el trabajo, en toda la secuencia en el que el alumno ante un contenido matemático tiene que entenderlo, tiene que trabajarlo, tiene que equivocarse. Ahí es clave, donde está marcando con la flecha roja, la intervención del docente, para actuar en tiempo real y observar los éxitos y fracasos del alumno y poderlo orientar con una evaluación formativa que el alumno pueda utilizar para mejorar su conocimiento. Este triángulo, como digo, va a aparecer con frecuencia en los vídeos que vamos a presentar a partir de ahora. Como hemos comentado en la justificación de la actividad, es importante ofrecer al alumno que acceda al contenido desde simbologías distintas. Imaginemos que queremos trabajar el concepto de velocidad media y hablamos de un ciclista que en una contrarreloj, una competición, ha tenido distintas velocidades medias en distintos intervalos y queremos que el alumno la calcule. Podemos ofrecer la información con la que trabajar de muchas maneras. A través de un texto periodístico podemos comprar un periódico deportivo, leer la información con los tiempos de paso y extraer esa información. Es una forma de trabajar el contenido de velocidad a partir de la información que transmite el texto. Le podemos dar una tabla con los datos ya de tiempo de paso y distancia. Podemos crear una gráfica para que sea más visual la proporción que hay entre esas dos magnitudes, o incluso podemos dar una clasificación de los mejores ciclistas que han pasado por cada punto kilométrico para que el alumno pueda operar con la distancia y los tiempos en cada uno de los puntos kilométricos y calcular lo que ocurre entre 2 puntos kilométricos consecutivos y serían los intervalos que vamos a estudiar. Es decir, es muy conveniente cuando trabajemos un contenido matemático que el alumno pueda acceder a ese contenido y lo pueda representar desde distintas simbologías. Además, y esto es muy clásico desde hace ya bastante tiempo en la ley educativa, vamos a resolver problemas contextualizados y vamos a evitar ejercicios del tipo resuelve esta ecuación, por ejemplo, del segundo grado, y apostar más por situaciones que el alumno
conozca o haya realizado en sitio. Aunque tengo asignatura de ciencia, hay un experimento sobre movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahí el tiempo en las ecuaciones del desplazamiento va a ser una variable que va a aparecer elevado al cuadrado, van a aparecer ecuaciones de segundo grado. Después es más interesante trabajar la resolución de ecuaciones de segundo grado dentro de un experimento de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que no dentro de un problema totalmente descontextualizado con el alumno. Hasta ahora hemos indicado la importancia de trabajar desde distintas simbologías, la importancia de observar el trabajo del alumno con los contenidos, la importancia de resolver problemas contextualizados y vamos a poner todo esto en práctica con el siguiente. Decimos a los alumnos que nos traigan un dado de casa y hacemos la siguiente pregunta, más que nos sirve muy bien para tantear la idea breve que tiene la alumna. ¿Cómo podemos saber si nuestro dado es perfecto? ¿Sí? Cuando lanzamos un dado y a priori no sabemos qué resultado va a salir, puede salir cualquier valor entre el 1 y el 6, pero podemos decidir previamente en cada lanzamiento cuál va a salir. ¿Cómo podemos determinar si nuestro dado es perfecto y si responde o funciona como nosotros esperamos que tendría que? Lo primero que va a surgir es, definamos qué significa que el dado sea perfecto. Los alumnos van a hablar de que tengamos la misma suerte para sacar cada uno de los valores. Es posible que alguno nombre la palabra probabilidad. Y ahí aparece un concepto que se usa en lenguaje coloquial y a lo mejor a nivel matemático no se ha interiorizado. Puede ser interesante que entre todos hagamos una definición previa del concepto de probabilidad. ¿Qué entendemos por probabilidad? Que voy a explicar más dentro de la actividad. Una vez que hayamos detectado esa palabra probabilidad y escuchado las opiniones previas del alumnado, podemos sugerir una lluvia de ideas de cómo podemos comprobar si nuestro dado es perfecto. Habrá que comparar dados entre sí, habrá que lanzarlos varias veces, todos los dados van a ser iguales, podemos reflexionar si los puntos que tienen los dados dibujados, la numeración, hacen que los dados sean perfectos, o si los puntos no están justo en el centro va a provocar un desequilibrio al lanzarse, si hay valores que sean más probables que otros. Posiblemente algunos alumnos empezarán a tirar el dado, empezarán a comprobar y a lo mejor hacen unas pocas tiradas y se dan cuenta que tirando 10 veces el dado nunca sale el número 1, o sea, el número 2, ¿no? O sea, que era un debate interesante sobre cómo podemos comprobar si un dado efectivamente es perfecto. Y es importante que demos un paso más allá, que no nos quedemos solamente en el ejemplo del dado, sino que comprendamos bien. Aquí entra en juego el concepto de azar. Ese concepto de azar a todos nos suena lo poco de azar, que es importante, pero hay muchos factores en la vida donde entran factores aleatorios, que es importante que comprendamos conceptos de probabilidad, conceptos de experimento aleatorio, conceptos de probabilidad con un buen fundamento matemático. Una vez que hemos planteado estas preguntas y hemos situado la actividad y todos los chavales van a tener su dado, van a comprender que quieren saber si sale el mismo número de veces el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 conforme se lanzan, podemos jugar, pues, con lo que hemos comentado al principio, con un conjunto distinto de representaciones. La forma más cómoda de representar los datos que nos van saliendo es hacer una serie de datos. Los alumnos empiezan a tirar en su mesa, podemos sentarlos por parejas para que cada alumno con su cuaderno puedan tirar dados y van anotando. En ese momento que van anotando, es muy importante que el docente se vaya acercando a las parejas y pregunte, una vez que haya tirado unas cuantas veces, ¿cuál es el número que más veces ha salido? ¿Cuál es el número que menos veces ha salido? Los alumnos rápidamente van a empezar a contar. Si se han tirado 20 veces, si quieren saber cuál es el número que más veces ha salido, tendrán que empezar a contar. ¿Cuántas veces ha salido el 1? ¿Cuántas veces ha salido el 2? Y si le preguntamos ahora cuál es el número que ha salido en tercera posición o en quinta posición, vuélvenos a contar. Puede ser muy interesante que lo hagamos ver. Bien, una vez que estás contando las repeticiones de cada uno de los valores, ¿eso por qué no lo pones de una forma más ordenada? ¿Por qué no podemos crear una tabla con la repetición, que va a ser la siguiente representación que vamos a ofrecer? Podemos plantear cómo podemos comparar resultados de distintos dados. Dos dados son iguales, no son iguales, hay que lanzarlo el mismo número de veces. Si uno lo lanza 20 veces y otro lo lanza 30, podemos comparar lo que sale entre sí. ¿Cuántos dados o cuántas veces tenemos que lanzar un dado para comprobar si es perfecto? Es interesante ese debate para que los niños vayan comprendiendo el concepto de probabilidad, porque esa probabilidad que posiblemente van a decir, no, hay un sexto de probabilidad que saca el 1, un sexto que saca el 2. ¿De dónde sale ese concepto de probabilidad? Hay un concepto matemático mucho más profundo que simplemente decir un caso favorable entre los casos totales, ¿no? Una vez que ya tenemos en el cuaderno los alumnados la serie de datos, le invitamos a una tabla como la que aparece en pantalla. Colocamos las puntuaciones del 1 al 6 en la primera columna y en la segunda columna ponemos la repetición. Ahora visualmente con los números es muy fácil decidir cuáles son los números que más se repiten. El 4 y el 5 han salido 7 veces, son los números más altos, por lo tanto son los que más se repiten. Mientras que el número 6 aparece una única vez. Podemos preguntar, ¿significa que en este dado es más probable que salga el 4 y el 5 que salga el 6?
Si volviésemos a tirar otra vez el dado el mismo número de veces, a tirar los mismos valores, posiblemente los alumnos se darán cuenta que no. Es un proceso aleatorio, pues no podemos predecir el número de veces que van a salir cada uno de los valores. La ventaja que tiene esta segunda representación, la tabla respecto a la secuencia, es que ya tenemos los datos ordenados, muy importante el tema del orden. Tenemos los datos numéricos ordenados y visualmente, por donde puedes sacar información visual sin tener que leer demasiado, visualmente los ojos se nos van hacia los números 7 y vemos que el 4 y el 5 son los valores que tiene la repetición más. Hemos mejorado en la segunda representación respecto a la primera, hemos mejorado en cómo hemos organizado la información y en lo rápido que sacamos información de esos datos, ¿vale? Hemos organizado los datos de una manera más eficiente, podemos sacar información rápidamente de esos datos. Pero claro, ¿cómo comparamos ahora los dados distintos? Si uno ha tirado 20 veces o uno ha tirado 30 veces, sería importante saber cuántas veces ha tirado cada alumno, cada pareja en número. Por eso hacemos una ampliación a la segunda representación, añadiendo una última fila con el total de lanzamiento. Si sumamos todas las repeticiones, como aparece en la tabla de la diapositiva, pues tendremos que en este dado en concreto lo hemos lanzado 24 veces. Este dado se ha lanzado 24 veces. Por lo tanto, podremos comparar con otro dado que también se haya lanzado 24 veces, porque si un dado se ha lanzado 50, 60 o 70 veces, las repeticiones de los números de 1 al 6 van a ser distintos porque el mismo lanzamiento ha sido. Aquí va a surgir ya la idea de cómo puedo comparar dados distintos con un número de lanzamientos distinto. Habrá que buscar el concepto de proporción, es decir, si he lanzado 24 veces, ¿cuántas veces ha salido el 1? O si otro compañero ha tirado 50 veces, ¿cuántas veces ha salido el 1? O si otro compañero ha tirado 70 veces, ¿cuántas veces ha salido el 1? Es decir, los casos particulares, que sería el número de veces que ha salido el 1, tenemos que compararlo con el total de lanzamiento. Y por eso, otra ampliación que ofrecemos a la tabla sería añadir una tercera columna con la proporción. El concepto de proporción, muy importante en matemática, el que nos va a llevar luego a frecuencia y luego a probabilidad, es coger el número de repeticiones de cada una de las puntuaciones y dividirla entre el número total de lanzamiento. De tal manera que si el número 1 se ha repetido 4 veces, tendremos 4 partido 24. Si el número 2 ha aparecido 3 veces, tendremos 3 partido 24. Si el número 3 ha sido 2 veces, tendremos 2 partido 24 y así sucesivamente hasta llegar al 6, que ha salido una única vez y su proporción es 1 partido 24. Al trabajar con fracciones surge el problema de simplificamos, es decir, dejamos 4 partido 24 como 2 partido 12 y luego eso como un sexto. Trabajamos con números en decimales. Si otro compañero ha tirado 53 veces y sus denominadores tienen el número 53, ¿cómo podemos comparar 4 partido 24 con 6 partido 53? Tenemos que pasar a decimal, nos quedamos con las fracciones reducibles. Y hay una pregunta que ha estado presente como dificultad en todos los modelos que hemos presentado hasta ahora. ¿Cuántas veces tenemos que lanzar los dados para saber si es perfecto? ¿Con 24, con 50, con 100? ¿Hay un número a partir del cual podemos decir ya hemos comprobado la perfección del dado? Esto nos puede llevar a la siguiente tipo de representación. Fijaros, hemos empezado con anotar en el cuaderno una serie de datos, luego pedimos a los alumnos que hagan la tabla que indicaba anteriormente, primero con los números de repeticiones totales, luego con el número de lanzamiento, luego con las proporciones. Todo ese trabajo el alumno lo hace en el cuaderno, el profesor se va pasando por las parejas, va haciendo las preguntas que hemos estado comentando a cada una de las parejas, o en un momento en que en asamblea se reflexiona entre todas algunas de las preguntas. Es muy importante, es clave, que no nos conformemos con que el alumno ha hecho la tabla bonita, estética, tal como está la pantalla, sino que le preguntemos, que veamos si de verdad está comprendiendo qué significa un 3 partido 24 o cómo puede compararse 3 partido 24 con un 5 partido 51 de otra pareja. Sí, cómo el alumno extrae información válida de lo que nosotros le estamos ofreciendo. Simplemente por copiar no aprenden nada. Es muy importante ese diálogo, esa conversación profesor-alumno, y cuando es en pareja pues es más factible que un grupo grande, donde podamos comprobar cómo está comprendiendo el alumno la información con la que está trabajando. Un paso, una mejora siguiente, una tercera representación, sería hacer un diagrama de barras verticales. En el eje horizontal vienen las puntuaciones del 1 al 6, en el eje vertical número de repeticiones. Ventaja que tiene la representación gráfica,
sin necesidad de saber muchos números, viendo cuáles son las barras más altas, sabemos que el 4 y el 5 son los valores que más se repiten. Es una forma visual de sacar información rápida del valor que más se repite, del valor que menos se repite y que haya un orden. Seguimos teniendo el problema de cómo podemos comparar dados entre sí. Solo podemos comparar dos dados que se hubiesen lanzado el mismo número de veces, ¿vale? Pero ya tenemos un método visual que está complementando a la tabla que hemos estudiado anteriormente. Recapitulamos. Hemos copiado en el cuaderno la secuencia de datos, lo hemos pasado a una tabla, en esa tabla hemos incluido las repeticiones de cada uno de los valores, hemos incluido el número total de lanzamiento, hemos incluido las proporciones para poder comparar distintos dados entre sí. La gráfica, su aspecto visual es bastante más agradable trabajar con barras verticales que no con números, no tenemos que operar mentalmente. Tenemos que seguir mejorando nuestro modelo. Y podríamos preguntarnos, bien, una vez que hemos visto estos tres modelos distintos de representación, ¿cómo sería el modelo ideal con el que podríamos trabajar? Está claro que necesitamos una tabla para organizar los números. Cuando tenemos muchos datos numéricos, tenemos que ordenarlos de una forma eficiente y una tabla siempre es una buena alternativa, una buena dinámica de trabajo para ordenar la información. La tabla, hay información visual que no nos ofrece, pero la gráfica sí. Tanto si unimos una tabla con una gráfica, vamos a tener información rápida y de calidad. Por eso necesitamos un modo de representación que aúne por un lado la tabla, dando la gráfica. Necesitamos además que esa gráfica trabaje con proporciones. La gráfica que hemos puesto anteriormente trabajaba con número de repetición de cada uno de los valores. Pero si queremos comparar distintos dados entre sí, tenemos que representar la gráfica por porciones. ¿Qué ocurre? Que hacer a mano una gráfica cuyas barras verticales llegan a números naturales, 5, 6, 7, 8, es cómodo. Pero hacer a mano una gráfica que la barra vertical tome valores de una fracción, un tercio, o 2/5 o 16 partido 24 es muy incómodo. Es muy incómodo trabajar a mano con los valores fraccionados para representarlo en una gráfica. Por eso vamos a tener que tirar de un ordenador que nos va a facilitar esa representación. Y por último está la gran pregunta que todavía no hemos solventado, que es ¿cuántas veces tenemos que repetir el experimento para considerar que ya tenemos suficientes datos para decidir si nuestro dado es perfecto o nuestro dado no es perfecto? Pues bien, todas estas preguntas nos van a llevar a la necesidad de poder trabajar con un ordenador. Y con ese ordenador y la solución que vamos a proponer en GeoGebra, vamos a unar todos los modelos que hemos presentado y ofrecer al alumno una herramienta digital de calidad para sacar información del experimento aleatorio que estamos estudiando. Una vez que hemos presentado la situación, hemos visto los distintos modelos de representación, puede ser una oportunidad para definir un vocabulario básico. Si empezamos con el vocabulario, estamos empezando la casa por el tejado. Una vez que los alumnos ya nos han hablado de número de repeticiones, lanzamiento total, proporciones, podemos establecer 6 vocablos fundamentales para probabilidad. En primer lugar, el tamaño del experimento, es decir, cuántas veces lanzamos el dado, es el primer dato importante. Por otro lado, las repeticiones de cada uno de los valores, el número de veces que sale el 1, el número de veces que sale el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, se habla en probabilidad de frecuencia absoluta. Cuando hacemos las proporciones, que es decir, cuando hacemos la división de las frecuencias absolutas entre el tamaño del experimento, llegamos a las frecuencias relativas, esas proporciones que teníamos, llegamos a frecuencias relativas. Cuando llegamos a la idea de repetir muchas veces el experimento, ¿cuántas veces? Casi infinita, estamos hablando de la ley de los grandes números. Hay afirmaciones, como base en la regla de Laplace, que vamos a comentar en breve, que son ciertas siempre que estamos en la situación de la ley de los grandes números. Cuando se cumple esa ley de los grandes números, la frecuencia relativa que hemos definido antes, la proporción, también se denomina probabilidad teórica o probabilidad a priori. ¿Vale? La probabilidad que hemos definido antes, al principio de la clase, de la experiencia previa de los alumnos, en el fondo es matemáticamente la frecuencia relativa de un experimento cuando se cumple la ley de los grandes números. Y cuando estamos en esa situación podemos aplicar la conocida regla de Laplace, donde la probabilidad de que salga el 1 o de que salga el 2 o de que salga el 3 se calcula dentro de la ley de los grandes números, muy importante, que estamos considerando que estamos haciendo el experimento infinitas veces, hay limitaciones que eso tiene, pues la regla de Laplace nos permite calcular la probabilidad a priori haciendo un número de casos favorables entre casos totales. Es decir, si en un dado hay 6 caras y cada una de las caras tiene el número 1, el número 2, el número 3, 4, 5, 6, la probabilidad de cada cara será caso favorable 1 entre casos totales 6, un set. La probabilidad de cada uno de los valores será un set. Pues bien,
Una vez que tenemos definidos estos conceptos de tamaño, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, ley de los grandes números, probabilidad teórica, regla de Laplace, tenemos un marco común para poder hablar con propiedad con el alumnado. Es muy importante que no hablemos solamente de suerte, de azar, sino que usemos el vocabulario de probabilidad, el vocabulario de estadística necesario para poder comunicarnos entre todos. Y una vez que ya tenemos hecho todo este estudio previo de qué modelo ideal estamos buscando, podemos pasar a la representación oral. Si en clase comenzamos directamente con el ordenador, el chaval o la chavala se va a distraer, no va a atender. Es fundamental primero trabajar con una exposición oral en la asamblea, luego en pequeños grupos, que los alumnos trabajen en cuadernos, que el profesor pase por cada una de las parejas viendo lo que está haciendo cada uno de los cuadernos, que el profesor pregunte y corrija los errores de planteamiento, de una evaluación formativa sobre cómo pueden mejorar lo que están haciendo. Y una vez que tenemos un trabajo base hecho en el cuaderno y vemos la necesidad de tener que hacer esto muchísimas veces y no vamos a estar tirando el dado 1000 veces a mano, pasamos a la necesidad de utilizarlo. El ordenador es una herramienta que nos sirve para completar todo aquello que no podemos hacer en clase porque tardamos muchísimo tiempo. El ordenador es una herramienta. Cuando más adelante, incluso superior a los alumnos en la asignatura de informática tengan que hacer alguna animación, pues ya el uso del ordenador será posiblemente el fin. Pero ahora mismo en matemática es una herramienta para comprender mejor los resultados matemáticos que estamos estudiando. Pues bien, aquí ofrecemos un recurso online de GeoGebra. El autor es Manuel Sada. Pongo una captura de pantalla de cómo se accede a la representación y el enlace correspondiente. Y en esa representación vamos a trabajar tablas de frecuencia absoluta y relativas, diagrama de barras verticales, y también nos va a permitir visualizar, conforme va avanzando el número de repeticiones, la probabilidad teórica que predice la regla de Laplace en el aumento del dado, que sería, como hemos dicho, 1/2. La simulación de GeoGebra cuenta con una tabla donde aparecen las puntuaciones del dado de 1 al 6. Una segunda columna representa las repeticiones que van a tomar cada uno de esos valores. Está indicado con las letras F sub A de frecuencia absoluta. Mientras que la segunda columna, que ahora mismo aparece con un signo de interrogación, va a recoger los datos de la proporción, la frecuencia relativa, por eso aparece con la nomenclatura de F sub R. Pulsando el botón verde vamos a empezar a lanzar el dado. Incluso si queremos ir de una en una lanzando el dado, tenemos una opción para lanzar una sola vez. Y los valores que van a ir apareciendo se van a acumular tanto en la tabla como en la gráfica. En la gráfica, en el eje horizontal, aparecen los valores del 1 al 6 y en el eje vertical aparecen las frecuencias relativas. Lanzamos una vez el dado y sale el número 3, frecuencia absoluta 1, frecuencia relativa 1. Lanzamos una segunda vez el dado con el botón lanza una vez y sale un 4. Por eso el 3 y el 4 tienen frecuencia absoluta 1 y frecuencia relativa 0,5, porque cada uno ha salido 1 de 2 lanzamientos totales. Abajo en la tabla, donde aparece total, aparece el tamaño del experimento, es decir, la suma de todas las frecuencias absolutas. Y muy interesante, a la derecha, al final de la columna de frecuencia relativa sale el valor 1, porque la suma de las proporciones, la suma de la frecuencia relativa tiene que ser igual a 1. Trabajamos con proporciones en tanto por 1, la suma de todas las frecuencias relativas es igual a 1. Si trabajáramos en porcentaje, multiplicado todo por 100, la suma de todos los porcentajes es igual al 100%. Porque cuando se lanza el dado, tiene que salir alguno de los valores posibles dentro del espacio muestral, es decir, desde el 1 hasta el 6. No es posible que nos salga ninguno de los valores que está entre el 1 y el 6. Pues bien, así podemos ir operando poco a poco, pulsando en el botón de ir lanzando una vez, y los alumnos en clase, si cada pareja está trabajando con un ordenador, podemos decir, vamos a llegar todo el mundo, por ejemplo, a 10 lanzamientos. Y vamos a comparar la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa para 10 lanzamientos en distintos ordenadores. Porque la subrutina, el programa que genera dentro de GeoGebra el número aleatorio, pues va a provocar que en ordenadores distintos aparezcan para 10 lanzamientos valores distintos. No podemos predecir cuáles van a ser esos valores y es bueno que los alumnos comparen, que aunque estén utilizando el mismo programa, no significa que para 10, para 20, para 30, para 40 lanzamientos, todos los ordenadores van a sacar luego valores de frecuencia absoluta y luego valores de frecuencia relativa. De hecho, ahora mismo en pantalla, tras 41 lanzamientos, nos ha salido que el número 6 ha salido 10 veces, mientras que el número 2 ha salido solamente 4 veces.
La frecuencia relativa del número 6 es 0,244, un 24,4%. Mientras que la frecuencia relativa del número 2 es 0,0098, un 9,8%. ¿Significa que es más probable que salga el 6 que el 4? No. ¿Significa que es más probable que salga el 6 que el 2? No. Lo que significa que para 41 lanzamientos, ha salido más veces el 6 que el 2, pero no significa que vaya a ser más probable. ¿Qué tendríamos que hacer matemáticamente para conseguir que los valores de las frecuencias relativas se acerquen a lo que predice la regla de Laplace? La regla de Laplace nos dice que las frecuencias relativas tienden a la probabilidad a priori siempre y cuando se cumple la ley de los grandes números. Que es la ley de los grandes números que hagamos muchísimas veces, infinitas veces el experimento. Como hacer un experimento infinitas veces no es posible, con el ordenador hemos elegido la opción de avanzar muy rápido en el número de lanzamientos. Hemos seleccionado la casilla de ver probabilidades teóricas, salen esos rectángulos azules. La altura de esos rectángulos es 1/6. ¿Por qué? Porque cuando hayamos lanzado muchísimas veces el dado, comprobaremos que las frecuencias relativas tienden a esos valores teóricos. Son los valores que predice la regla de Laplace. Número de casos favorables entre número de casos totales. Para ir más rápido, le hemos dado con la edición de vídeo, hemos aumentado la velocidad de reproducción, y así llegaremos a miles de reproducciones del experimento aleatorio. Cuanto más grande sea el tamaño del experimento, significará que los valores van a converger, se van a acercar cada vez más al valor 1/6, 0,166 infinito decimal. La animación de GeoGebra es muy sencillo para el alumno entender cómo funciona la ley de los grandes números y cómo se obtienen los valores esperados de un sex. Son valores que solamente aparecen en el caso en el que repetimos infinitamente el experimento. De esta manera, ese concepto de suerte o de probabilidad que hayamos definido al principio empieza a tener sentido matemático cuando hablamos de frecuencias absolutas, frecuencias relativas, ley de los grandes números y regla de Laplace. Pues un saludín para todos.